¿Es correcto practicar la eutanasia en los animales desde el punto de vista espírita? ¿Hay consecuencias espirituales para el dueño o el veterinario? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a aprender un poco más sobre la eutanasia y si se puede aplicar en los animales. Antes de entrar en el tema de hoy, me gustaría responder algunas preguntas que he recibido en los comentarios de los videos anteriores. ¿Pueden quedar sus espíritus con nosotros por amor? ¿Por qué seguimos sintiendo su presencia? Bueno, cuando nuestras mascotas desencarnan, no los perdemos, simplemente se van a otro plano. Chico Javier nos dijo que la nostalgia es un sentimiento que duele en ambos planos. Por eso, para que nuestras mascotas no sufran tanto, es común que la espiritualidad las traigan a nuestros hogares para que nos visiten. Así podrán pasar un tiempo con la familia que está encarnada y poco a poco se desprenderán del plan físico. Es por eso que a veces sentimos que todavía están a nuestro lado. Y también podemos encontrar con ellos en sueño, porque cuando dormimos, nuestro perispíritu se desprende de nuestro cuerpo físico y puede ir libremente hacia el plano espiritual. ¿Los veremos al desencarnar nosotros? Existe sí esta posibilidad. No es una regla, porque dependiendo del caso, cuando el humano llega al plano espiritual, el animal ya está encarnado en otra familia. Pero también hay casos en los que el animal reencarna en la misma familia y casos en los que el animal es utilizado para ayudar en el rescate de sus dueños que se encontraban en zonas umbralinas. Ahora, hay muchos comunicadores animales. Dicen que logran hablar con ellos en vida y cuando han muerto. ¿El espiritismo avala esta práctica? ¿Es real que se puede comunicar con ellos? Yo no tengo ninguna autoridad para juzgar el trabajo de nadie, pero nunca he encontrado en la literatura espírita ningún relato de este tipo de comunicación. ¿Por qué? Como sabemos, los animales sí tienen cierto grado de mediunidad, porque ellos pueden ver y interactuar con los espíritus aquí en el plan físico. Pero también sabemos que todavía ellos no tienen la condición evolutiva suficiente para enviar mensajes por psicofonía, que es cuando el espíritu habla a través del medium, o por psicografía, que es cuando el espíritu escribe a través de un medio. Y yo quiero agradecer a todas las personas que están dejando sus comentarios, preguntas y sugerencias en los comentarios de los videos. Ustedes me motivan a seguir estudiando y trayendo nuevos temas cada semana. Bueno, pero empezando el tema de hoy. ¿Qué es la eutanasia? Es el acto intencional de anticipar la muerte sin sufrimiento a un enfermo en estado terminal o vegetativo, golpeado por una condición incurable que produce un dolor intolerable sin perspectiva de retorno. ¿Es correcto practicar la eutanasia? Bueno, antes de responder a esta pregunta, debemos aclarar que este video está dirigido a los animales, pues cuando la pregunta está relacionada con humanos, la respuesta siempre será no, porque sabemos que los seres humanos las enfermedades son una oportunidad para la evolución moral y espiritual, porque a través de ellas podemos redimir nuestras fallas, ya sean de encarnaciones pasadas o como consecuencia de algunas actitudes de nuestra encarnación actual. Por lo tanto, la práctica de la eutanasia en humanos es una interrupción de una prueba o expiación que debemos superar. Y como ha sido interrumpido, esta expiación quedará pendiente para otra encarnación. ¿Es correcta la eutanasia en los animales? Bueno, a veces. Diferentemente de los humanos,
los animales no tienen ninguna expiación de vidas pasadas que reparar. Solo están aquí para aprender y evolucionar. Y como está escrito en el ítem 747 del Libro de los Espíritus, Dios es justo, juzga más por la intención que por los hechos. Con eso, podemos analizar que si se va a practicar la eutanasia después de que el veterinario concluya que no hay otro tratamiento que se pueda hacer para curar a su mascota que está muy enferma, entonces sí se puede practicar. Emmanuel, a través de Chico Javier, nos dijo que la eutanasia en animales debe ser realizada por un profesional debidamente calificado, es decir, un médico veterinario. En este caso, sabemos entonces que no hay castigo para el dueño o el veterinario en el plano espiritual, porque, como se mencionó anteriormente, ese animalito no está pasando por ninguna expiación, y en su caso, dejarlo pasar por más dolor y sufrimiento hasta el final de sus días sería crueldad. Pero también hay personas que, por no querer costear un tratamiento más caro y laborioso, optan por sacrificar a sus animales, aunque la eutanasia no sea indicada por el veterinario. Entonces, en esos casos, no calificamos ese acto como eutanasia, sino como asesinato. En este sentido, este crimen tendrá consecuencias espirituales para el dueño y todos los involucrados en el asesinato de ese animalito. ¿Qué sucede con el espíritu de un animal en el momento de la eutanasia? Bueno, el veterinario aplica anestesia general para que el animal pierda la conciencia y entre en un sueño profundo, tras lo cual el veterinario aplica algún medicamento para inducir un paro cardíaco en el animal para que se produzca la muerte física. En ese momento, el perispíritu del animal comienza a desprenderse del cuerpo físico con la ayuda de un mentor zoófilo, quien se encargará de llevarlo al plano espiritual. Es importante resaltar que en ese proceso el animal no siente ningún dolor y, en cuanto pierde la conciencia del plano físico, ya es apoyado por los espíritus que acompañan este proceso. ¿Puedo llorar la muerte de mi animal? Al igual que la muerte, el duelo también es un proceso natural. Llorar a un perro o a un gato, por ejemplo, es perfectamente normal, pero sin exagerar. Al fin y al cabo, el duelo es la reacción ante la pérdida de un ser querido. Date tiempo para entender lo que pasó. Llorar por la muerte de una mascota no es pecado. Los seres humanos estamos llenos de emociones y llorar es una forma de extrapolar sentimientos. Es una señal de que amas a tu mascota y extrañas su compañía. Pero, si el dolor no desaparece incluso después de un largo período, busque ayuda médica especializada y también ayuda espiritual. La relación entre el ser humano y el animal es una relación de crecimiento para ambas partes, ya que uno ayuda al otro a desarrollar sentimientos de cuidado, amor y comprensión. Mi familia siempre tuvo perros, así que crecí con ellos. Con uno de ellos tuvimos que practicar la eutanasia, porque cuando tenía cerca de 11 años tuvo un problema estomacal. Después de la tercera cirugía, el veterinario recomendó la eutanasia, porque incluso después de las cirugías, su estado de salud seguía empeorando y no había nada que pudiese hacer. Fue una decisión muy difícil y en ese momento no tenía el conocimiento que tengo hoy y no entendía el porqué de esa decisión. Un tío mío fue a acompañar ese momento de transición del mundo material al mundo espiritual, pero hasta el día de hoy se recuerda con mucho amor. Para concluir el tema de hoy, dejaré para la reflexión un texto dejado por Chico Javier. Nuestros benefactores espirituales nos explican que es necesario que todos consideremos que los diversos animales
que nos rodean la existencia de seres humanos en evolución en el planeta Tierra son nuestros hermanos menores, desarrollando en sí mismos el principio inteligente. Si nosotros, los seres humanos, ya hemos alcanzado los dominios de la inteligencia al desarrollar ahora poderes intuitivos, ellos, los animales, están perfeccionando gradualmente sus instintos en la búsqueda de la inteligencia de la misma manera que nosotros, los humanos, aspiramos a alcanzar algún día la angelitud en la vida mayor, personificada en nuestro Maestro, el Señor Jesús. Ellos, los animales, aspiran a ser en el futuro lejano hombres y mujeres inteligentes y libres. Y el próximo viernes tendremos un video con las 10 cosas que nos dijeron antes de encarnar. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.